Capítulo 5. La paz interior, una urgencia espiritual. La llamada a dejarse pacificar. Nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habita la justicia. Por lo tanto, queridísimos, a la espera de estos acontecimientos, esmeraos para que Él os encuentre en paz, inmaculados e intachables. Al concluir un pasaje que alude a la llegada del día del Señor al fin de los tiempos, utilizando imágenes de la apocalíptica tradicional, es notable que San Pedro nos exhorte a que este día nos encuentre en paz. No angustiados o asustados, sino en paz. Evidentemente, no debemos especular sobre el fin de los tiempos, solo el Padre conoce el día y la hora, pero me parece que hay aquí una enseñanza fundamental para el día de hoy. Cuanto más caminan hacia el final la Iglesia y el mundo, y más gime la creación con dolores de parto, más debe el cristiano estar en paz. Cuantas más crisis atraviesa el mundo, y más marcada está la sociedad por tensiones e inseguridades, más necesario es encontrar la paz verdadera, dejarse pacificar en profundidad por Cristo. Me parece que hay una urgencia espiritual. Cuanto más avanza la Iglesia en su marcha en la historia, más llamada está a vivir cada una de las bienaventuranzas, y muy especialmente la séptima, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Se encuentra ahí una llamada muy fuerte a dejarnos pacificar por Cristo, a acoger en nuestro corazón la paz de Dios. Llegaré a decir que el primer deber de un cristiano no es ser perfecto, ni resolver todos sus problemas, es estar en paz. Vuelvo a Joseph cuando se expresaba así en 1942. Nuestra única obligación moral es esbozar en nosotros mismos amplios claros de paz y abrirlos cada vez más, hasta que esta paz irradie a los demás. Cuanta más paz haya en los seres, más habrá también en este mundo en ebullición. Si mi corazón no está pacificado, seré vulnerable ante todas las fuerzas de divisiones, ante todas las espirales de miedo y violencia que agitan el mundo. Todo lo que no está pacificado en mí da un lugar donde agarrarse al mal, es como una puerta abierta al demonio, a las fuerzas de disociación por las que él quiere arrastrar el mundo a su pérdida. Eso se verifica muy a menudo en la historia del siglo XX, se ha visto a muchas personas, ya sea en Europa o en Ruanda, arrastradas a cometer cosas, actos de violencia o cobardía, de las que no hubieran pensado nunca ser capaces. La razón profunda está en que, cuando el corazón del hombre no está verdaderamente pacificado por Dios, cuando está aún habitado por los miedos, mecanismos de defensa, y se encuentra sumergido en un contexto en que el mal se desencadena, o la violencia, el odio, las actitudes sectarias se difunden, donde la presión social se muestra cada vez más fuerte, el hombre se vuelve incapaz de resistir y se deja arrastrar a cometer el mal. En algunos momentos de la historia, la buena moralidad no basta. Debemos, por tanto, estar preparados, como dice Jesús en el Evangelio, pues no sabemos el día ni la hora. Para mí, un aspecto esencial de esta vigilancia espiritual es velar sobre nuestro corazón y educarlo para que permanezca, pase lo que pase, en la paz de Dios. Es notable que, entre las bienaventuranzas presentadas por el Evangelio de San Mateo, la de los pacíficos sea la séptima. El número 7 indica un cumplimiento, una plenitud, una coronación. El hombre de las bienaventuranzas irradia la paz. En la liturgia eucarística latina, la palabra, paz, se encuentra 7 veces en el Padre Nuestro y la comunión. La Eucaristía es por excelencia un lugar de pacificación del corazón, de descanso en Dios. Si emprendemos el camino de las bienaventuranzas, el de la pobreza de espíritu y de todas sus expresiones, mansedumbre, aflicción, hambre y sed de justicia, misericordia, pureza de corazón, el fruto es la paz del corazón, que nos permite convertirnos en artífices de la paz alrededor de nosotros y merecer el hermoso título de hijos de Dios. Y solo la adquisición de esta paz permite vivir la octava bienaventuranza, dicho de otro modo, recibir la persecución como una dicha y no una desgracia. La paz interior, promesa divina. Adquirir la paz, aunque eso exija un largo esfuerzo, es más la acogida de una promesa que un ejercicio ascético.
El largo discurso de Jesús después de la cena, en el Evangelio de San Juan, es muy significativo a este respecto. Comienza así, en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Un poco más adelante, en el versículo 27, se encuentran estas palabras. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. La paz prometida por Jesús no es la del mundo, la tranquilidad de aquel a quien todo le va bien, sus problemas se resuelven y sus deseos son satisfechos, una paz en todo caso bastante rara. La paz de Jesús puede recibirse y experimentarse incluso en situaciones humanamente catastróficas, pues tiene su fuente y su fundamento en Dios. Al final del capítulo 16, justo antes de la oración sacerdotal, dirigida al Padre, las últimas palabras de Jesús a los discípulos son las siguientes. Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis sufrimientos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como si el objetivo último de todas las palabras de Jesús, su testamento espiritual, fuese enraizar al creyente en la paz. Nuestra paz no procede del mundo, de las circunstancias exteriores. Viene de nuestra comunión de fe y amor con Jesús, el príncipe de la paz. Es un fruto de la oración. Dios es un océano de paz y cada vez que, por la oración, estamos en unión íntima con Él, nuestro corazón reencuentra la paz. Es a veces urgente y un deber orar hasta que vuelva la paz. Pienso que esta experiencia de la oración como lugar de pacificación es uno de los criterios de discernimiento de la autenticidad de nuestra vida de oración. Poco importa que nuestra oración sea pobre y árida, desde el momento en que produce frutos de paz. Si, por el contrario, no produce ese efecto, es cosa de plantearse preguntas. Uno de los bellos textos de la Escritura donde encontramos esta promesa de la paz, son numerosos, es un pasaje de la carta a los Filipenses. El Señor está cerca. No os preocupéis por nada, al contrario, en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios que supera todo entendimiento custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué buscar la paz interior? La búsqueda de la paz interior es mucho más que procurar la serenidad psicológica, que no es de despreciar y tan deseada hoy día. Es raro que la publicidad de una tisana o de un fin de semana con spa no nos la prometa. Se trata de otra cosa, de abrirnos a la acción de Dios. Hay que comprender una sencilla verdad, pero de gran importancia espiritual: cuanto más tendamos a la paz, más puede actuar la gracia de Dios en nuestra vida. Como un lago tranquilo refleja perfectamente el sol, así un corazón apacible es receptivo a la acción y a las mociones del espíritu. El demonio pone todos sus esfuerzos en quitar la paz de nuestro corazón, porque sabe que Dios descansa en la paz y es en la paz cuando obra grandes cosas. San Francisco de Sales dice también a una de sus dirigidas: porque el amor no habita más que en la paz, sed siempre cuidadosa en conservar la santa tranquilidad de corazón que os recomiendo tan a menudo. Solo un corazón pacífico es capaz de amar verdaderamente. Esforzarnos en conservar la paz de nuestro corazón, luchar contra la inquietud, la confusión, la agitación de espíritu, son condiciones indispensables para dejar que Dios actúe, y así crecer en el amor y dar a nuestra vida la fecundidad a la que somos llamados. San Serafín de Sarov no dudaba en decir: adquiere la paz interior y una multitud encontrará a tu lado la salvación. Hay que añadir que solo en la paz tenemos un buen discernimiento. Cuando no estamos en paz, cuando estamos confusos, inquietos, agitados, somos entonces juguete de nuestras emociones y no tenemos una visión objetiva de la realidad. Estamos tentados de verlo todo negro y de poner todo en cuestión en nuestra vida. Por el contrario, cuando estamos en paz, vemos claro. San Ignacio de Loyola lo había comprendido bien, distinguía en la vida espiritual los periodos de consolación y los de desolación, y aconsejaba no tomar decisiones comprometidas sobre nuestra vida en este último caso, sino seguir fiel a lo que se había decidido en el anterior periodo de paz. Deberíamos deducir esta regla de conducta:
cuando un problema cualquiera nos hace perder la paz, lo urgente no es resolverlo esperando así recuperar la paz. Lo urgente es recuperar antes un mínimo de paz y ver luego lo que podemos hacer con ese problema. Evitaremos decisiones rápidas y precipitadas, gobernadas por el miedo, y no buscaremos resolver a toda costa problemas ante los que somos impotentes, cosa que ocurre con frecuencia. ¿Cómo recuperar ese mínimo de paz? Esencialmente por la oración, la escucha de la palabra, los actos de fe y de confianza en Dios que nunca nos abandona. Un largo trabajo de reconciliación. Para adquirir la paz interior, además de los actos puntuales, en los momentos de lucha, que acabo de mencionar, es necesario también entregarse a un trabajo más en profundidad que resume, a fin de cuentas, toda la vida cristiana. Este trabajo implica una toma de conciencia de todo lo que no está pacificado en nosotros y una apertura a la gracia, un esfuerzo simultáneo de curación y conversión, que nos permita ser cada vez menos el juguete de las circunstancias exteriores o de nuestras heridas, y encontrar en Dios una mayor estabilidad. Hay aquí una gran obra, de la que no podemos dar más que algunas pistas en este breve capítulo. Es interesante destacar que la palabra, paz, en la tradición hebraica, aunque designa en primer lugar lo que se opone a la guerra, tiene también el sentido de cumplimiento, de plenitud, de abundancia. Esté en paz quien puede decir como el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. Lo contrario de la paz es entonces la carencia, la frustración, el vacío, la insatisfacción. Los dos significados se unen, son casi siempre nuestras carencias, nuestras frustraciones, las que alimentan nuestros conflictos con los demás. No soportamos a los demás porque no nos soportamos a nosotros mismos. Nada se opone tanto a la paz bíblica como el vacío interior, la insatisfacción engendrada por una vida privada de sentido. El hombre está llamado a la felicidad, destinado a una plenitud, hecho para ser colmado, y no soporta el vacío. En el mundo de hoy se ve bien lo destructor que puede ser el vacío espiritual, engendra violencia, o bien actitudes depresivas, o incluso búsquedas frenéticas de compensación. El hombre moderno está amenazado más que nunca por toda una serie de comportamientos adictivos, sexo, alcohol, droga, internet, glotonería, que tienen a menudo como punto de partida el intento ilusorio de llenar una carencia. Observemos también que, aunque la paz se opone al conflicto, todas las guerras no son guerras abiertas, manifestaciones de violencia o agresividad. Además de las guerras ofensivas, hay también guerras defensivas. Los comportamientos por miedo, el repliegue sobre sí mismo, los intentos de controlarlo todo, las barreras que se levantan para protegerse de sí mismo, de los demás, de la vida. Eso también se opone a la paz bíblica. Todo esto quiere decir que la adquisición de la verdadera paz interior no puede prescindir de una toma de conciencia y de una apertura a la gracia divina en todas las actitudes y comportamientos, más o menos conscientes, que acabo de mencionar. Identificar nuestras actitudes agresivas, cóleras, odios, amarguras, pero también nuestras frustraciones, insatisfacciones, miedos, mecanismos de negación o de defensa, rechazo a vivir, que son la expresión de una falta de paz y alimentan los conflictos en los que nos enredamos con tanta frecuencia. Para clasificar la materia, se podrían distinguir fácilmente 4 campos en los que se manifiestan nuestras faltas de paz. La relación con Dios, estar en paz con Dios significa una actitud de disponibilidad, de confianza, de gratitud. Mientras que, a veces, se puede huir de Él, cerrarse, desconfiar de Él. Se le puede reprochar por un sufrimiento que hemos padecido, una expectativa no atendida, una fidelidad aparentemente estéril. Uno se puede sentir indigno o culpable delante de él. La relación con uno mismo, no aceptarse tal como se es, cosa muy frecuente. Despreciarse, juzgarse, estar perpetuamente descontento de sí. La relación con otro, miedos, cerrazones, pero también amarguras, rencores, perdones rechazados. Y añadiría, la falta de paz en la relación con la existencia, con la vida. Lamentos por el pasado,
inquietudes ante el porvenir, incapacidad de asumir la vida presente, pérdida del sentido y del gusto de lo que vivimos. Todo eso quiere decir, para terminar, que la adquisición de la paz interior supone un largo trabajo de reconciliación, con Dios, con uno mismo y nuestra flaqueza, con el prójimo, con la vida. Tarea laboriosa que requiere paciencia y perseverancia, pero con todo posible, pues para esta obra de reconciliación se nos dio justamente Cristo, el que vino a hacer la paz por la sangre de su cruz. Reconciliando al hombre con Dios, manifestándole el verdadero rostro del Padre, reconcilia progresivamente al hombre consigo mismo, con su prójimo, con la vida. Solo Cristo es nuestra paz, como afirma San Pablo en la carta a los Efesios, pues por Él tenemos acceso al Padre.